Un feliz sábado, queridos hermanos. No sé si todos están conscientes que hoy es un día de fiesta. Primero porque es el aniversario de los jóvenes adventistas en todo el mundo. Estuve mirando la cantidad de miembros adventistas que somos en el mundo y estamos por los 23 millones de adventistas. Y de ellos, un poquito más de la mitad son jóvenes. Entre 17 y 35 años, los jóvenes adventistas están en todas partes. Y esta iglesia existe gracias a que jóvenes apuestan su juventud para que la palabra de Dios continúe vigente, para que el Señor vuelva lo más antes posible. El mensaje que hoy voy a presentar titula Tu historia tiene poder. Y estoy seguro que alguno de ustedes ya se está preguntando, ¿qué historia tiene poder? Estoy seguro que alguno de nosotros, muy sensato en su parecer, diría, pero mi historia ni siquiera es conocida, ¿cómo puede tener poder mi historia? En esta mañana, en los minutos que restan, voy a presentar un tema que es básico dentro de la iglesia cristiana y el cristianismo mismo, pero por ser básico y elemental, muchas veces lo hemos olvidado. ¿Sí? Y hoy deseo de todo corazón, queridos hermanos, que usted cuando salga por esas puertas diga, era eso y hacía tanto tiempo que yo necesitaba esto. No sé si el control de... aquí está el control. Muy bien. Vamos a comenzar con algo que me ocurrió. En el año 2006 estuve ayudando al maestro principal de los jóvenes en la iglesia central en Jacareí, Brasil. Era uno de los maestros de escuela sabática que cuando llegó la época de la Semana Santa, nos entregaron a todos los maestros un bloquecito de panfletos, de volantes, para entregar a las personas en las calles. Entonces yo como maestro comencé a entregarle a uno de mis estudiantes, al otro, hasta que llegué a una señorita. Y le digo a la señorita, te voy a dar 10 panfletos, miren, no eran muchos. Y entonces aquella joven, que debió tener unos 16, 17 años, me dijo, yo no voy a repartir, me dijo. ¿Cómo? ¿Y por qué? Le digo. Me da vergüenza, me dijo. Me da vergüenza. Algunos de ustedes agacharon la cabeza cuando dije eso, como diciendo, a mí no me da vergüenza. Pero esa dama, en ese momento y en esa circunstancia, pensó, yo voy a entregar esta hojita y la gente, ¿qué va a decir de mí? ¿Será que en este grupo de hermanos y jóvenes habrá alguna persona que ya en su interior dijo, me da vergüenza? Tal vez usted no lo dijo, pero lo sintió, lo pensó. Y quiero decirles que yo sí lo pensé. Ya estuve sentado en estas bancas cuando tenía 17 años, igual que aquella señorita. Y muchas veces, cuando llegaba la época de Semana Santa, decía,
¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Tenemos que salir a repartir volantes? No, yo no quiero. Así que me escapaba, salía del templo, me iba al baño, a cualquier otro lugar, menos para recibir los volantes. ¿Será que estoy en esta mañana hablándole a alguna persona que se sintió avergonzada por representar al Maestro? Es posible que sí. Yo que he sido adventista de cuna, a mis 17 años no quería saber de ser un representante de Jesús para mis colegas. En la segunda parte de este sermón les voy a explicar por qué, ¿sí? ¿Saben cuál es el desafío de los jóvenes y de los hermanos en nuestra iglesia? Que nuestro Maestro nos ha pedido que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y cuando usted piensa en esa orden, usted dice, ¿pero cómo? ¿Yo? No, yo no. Yo ni siquiera sé hablar. Yo ni siquiera sé todas las creencias adventistas. Ni siquiera me conozco la serie de Daniel y Apocalipsis. No sé cómo enseñar la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo voy a ir a ser discípulos a todas las naciones? Yo no sé todo eso. Y nosotros creemos, bueno, lo digo por aquellos que pensamos así, que para dar testimonio, para poder predicar la palabra de Dios, necesitamos primero esto. Y no estoy diciendo que esto no sea necesario, ¿sí? No estoy diciendo que esto no sirve. Estoy diciendo que pensamos que esto es más importante. Sin embargo, Dios quiere aprovechar tu historia. ¿Y cuál es tu historia? ¿Dónde naciste? ¿Dónde has vivido? ¿Dónde te congregas? ¿Qué haces? Tu historia es importante, pero desde el punto de vista bíblico, tu historia es poderosa. ¿Sí? Miren la historia que viene a continuación. Estoy seguro que cualquiera de los jóvenes, las señoritas de esta iglesia, podrían narrar ese episodio. ¿Sí? Y lo vamos a leer porque aquí está el centro de este mensaje. ¿Qué pasa en la vida de esta persona que se encuentra con Jesucristo? Vamos a leer Marcos capítulo 5, del 1 al 8. Es decir, lo voy a leer y luego voy a leer los versículos 18 al 20. Miren esta historia. Dice, llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros, y nadie lo podía sujetar, ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Nadie lo podía dominar, y siempre, día y noche, andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, se postró ante él y gritó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Ahí voy a hacer una pausa, después voy a leer el resto. ¿Saben? 2 evangelios más narran este mismo episodio. Mateo
y Lucas. Y en Mateo y Lucas son 2 los endemoniados. Solo en Marcos aparece uno. ¿Y por qué escogí este? Porque en este está aquel final que deseo resaltar. 2 eran los endemoniados que estaban ahí, en las orillas de Gádara. Jesucristo llegó con sus discípulos con el deseo expreso de hacer un milagro en la vida de estas personas. Cuando los discípulos vieron que estos 2 gadarenos salieron con ganas de devorar a las personas que llegaron, huyeron. Eso dice el deseo de todas las gentes. Huyeron. Pero como vieron que Jesús mantuvo la calma, dominó al espíritu, lo acabó echando, los discípulos volvieron. Esta historia de este hombre tiene un gran significado. Gádara era una de las ciudades de Decápolis. Decápolis, ya por el mismo nombre, se entiende que eran varias ciudades de los griegos que luego fueron tomados por los romanos y entonces no eran judíos. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo es que Jesús fue a dar atención a estos hombres que no eran de su pueblo? ¿Sí? Tal vez usted se pregunta, ¿Jesús no debería estar predicando más bien a los que eran de su pueblo? ¿Por qué fue hasta allá? Evidentemente Jesús conoce el corazón de las personas y el clamor de estas personas era por libertad. ¿Sí? Piense usted, ¿ya ha clamado alguna vez por libertad? ¿Usted ya ha clamado alguna vez por libertad? Ah, me va a decir, pero Johnny, estás hablando de libertad y nadie está preso aquí, nadie está cautivo. ¿De qué libertad? De nuestras culpas, de nuestros malos hechos, de nuestras acciones y pensamientos malos. Estos hombres clamaron a ese ser que estaba haciendo milagros en su pueblo. Y ese ser maravilloso que escucha el clamor de las personas fue hasta sus orillas y se encontró. Ahora leamos el final. Voy a saltar la parte donde los dueños de los cerdos hicieron un escándalo porque los espíritus quisieron ir a un hato de cerdos y estos se derrumbaron en un precipicio. Voy a saltar todo eso y voy a ir hasta el versículo 18. Miren, dice así: al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y cómo tuvo compasión de ti. Y él se fue, y empezó a contar en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Yo creo que aquí ya podríamos concluir este mensaje, porque el Señor Jesús intervino en la vida de estas personas y ahora ellos tenían una historia que contar. ¿Qué historia contaría este endemoniado? ¿Cómo la contaría? Si usted estuviera preso como él lo estaba, si usted estuviera sujeto al yugo de espíritus de demonio y un día se ve liberado, usted estaría cantando, estaría alabando a Dios a saltos. ¿Por qué? Porque obtuvo una liberación
que no era posible humanamente. No era posible humanamente. Los humanos le colocaron cadenas, los humanos le pusieron grillos. ¿Por qué? Porque querían detener esa fuerza negativa, pero no resolvió el problema. En cambio, Jesucristo echó de raíz el mal. Entonces, traduzcámoslo a nuestro mensaje de hoy. Historia es la que usted contaría de usted mismo. Piense, ¿cuál es tu historia? ¿Qué grandes cosas ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué milagros has visto a tu alrededor? Algunos de los hermanos aquí presentes, que tal vez tienen mi edad o un poquito más, se acordarán que mis padres, que iban a la iglesia central, se separaron cuando yo tenía 6 años. Y desde entonces, en mi interior nació una inseguridad que me trababa para poder hablar en público. Sin embargo, en mi interior yo crecí pensando, un día quiero ser un comunicador, un día me gustaría hablar como habla fulano, hablando de los predicadores. Cuando fui a la secundaria y fui a un colegio de varones, algunas veces me pedía el profesor hacer una exposición y comenzaba a tartamudear. Me sudaban las manos, mis rodillas comenzaban a temblar y se reían mis compañeros. Yo no sé cuántos de ustedes habrán sentido eso, pero me daba una rabia tan profunda que comencé a amenazarlos a mis compañeros y finalmente comencé a golpearlos para que ya no se burlen de mí. Me avergüenzo, claro, me avergüenzo de haber golpeado a mis compañeros, pensando que de esa forma me defendía y hacía que se callaran. Y así y todo iba a la iglesia los sábados. Miren el drama que me tocó vivir. Yo iba a la iglesia, cantaba, llegaba el lunes, iba al colegio y tenía que estar empuñando para defenderme. O sea, no tenía una historia con Jesús. Creía que yo podía defenderme solo. Claro, llegó un día, cuando ya me gradué, terminaron las clases y me liberé de la burla de mis compañeros. Y entonces pensé, yo voy a tener que estudiar algo donde esté recluido, en un ambiente cerrado, donde nadie tenga que perturbar mi paz. Y pensé, analicé y vi que podía estudiar una ingeniería en la Gabriel René Moreno. Mi deseo era otra cosa, estudiar comunicación, pero ante mi dificultad para hablar, jamás un medio de comunicación me iba a aceptar como locutor, como presentador de televisión o como periodista. ¿O usted lo haría? Tal vez alguien bondadoso aquí lo haría. Si yo fuera el director de un medio de comunicación, diría, bueno, usted tiene muy pocas posibilidades de estar en mi equipo. Un sábado, el predicador hizo una exclamación que llenó mi corazón. Un sábado de aquellos que yo ya tenía 18 años, estaba en la universidad estudiando ingeniería química. El pastor dice, querido joven, si tienes algún desafío y crees que no puedes con él, pídele a Jesús que Él sí podrá
y te ayudará a vencer. ¿Será que eso va a cumplir conmigo? Dije yo. No, si ya tengo 18 años, vengo a la iglesia todos los sábados. Mentira. El pastor fue vehemente y dice, mira, Dios es el Dios de lo imposible. Eso me hizo exclamar lo voy a pensar. Cuando regresé a mi casa, en el interior de mi cuarto, dije, Señor, si realmente eso es verdad, quiero que hagas el milagro en mi vida de cambiar este ser humano en alguien útil, en alguien que pueda ser aquello que tú quieres. El milagro ocurrió. Ustedes son testigos. Estoy aquí hablándoles y el Señor me ha enviado a hablar a muchas personas en diferentes partes de nuestro país y fuera de él. Y yo digo, ¿qué historia puedo contar? Esa es mi historia. Me avergüenzo de mi pasado, de ser un golpeador, de ser un violento en mi colegio, pero agradezco al Señor porque Él hizo el milagro de cambiar mi vida en lo que hoy soy, un servidor de Él. ¿Será que el Señor ya ha hecho algo similar con usted? ¿Será que el Señor ha hecho un milagro en su vida? Yo estoy seguro que sí, pero usted no está capitalizando su historia, ¿sí? Encontré este versículo en 1 Corintios 1:28 que calzaba justamente con mi vida. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Yo me sentía así como dice la frase ahí, un despreciado. Pero cuando Jesús tocó mi vida, sentí que ahora soy útil para el Señor. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido hermano, queridos jóvenes, ese versículo aún se cumple. Dios quiere que usted, gracias al Espíritu Santo, le dé un giro a su vida. Que su historia se torne tan poderosa que cuando usted le cuente a su vecino, a su compañero de estudios o tal vez a un colega de trabajo, esa persona se sienta inundada por el Espíritu Santo y quiera saber del Señor Jesús. Hoy comienzan las actividades para Semana Santa y algunos están pensando, no, yo no quiero predicar porque yo no sé las 10 bienaventuranzas, yo no sé la serie de Daniel y Apocalipsis, yo no sé esto. Y esto es lo principal, contarle a las personas que un día éramos contrarios a Jesús, Jesús nos encontró y ahora somos portadores de luz. ¿Es difícil, hermano? ¿Es difícil, queridos jóvenes? Son 3 cosas que usted debe anotar en su mente. Al finalizar lo voy a reiterar, pero es eso básicamente. ¿Quién es un testigo? En 1 de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. O sea que un testigo no es aquel que escuchó de otras personas una historia, sino aquel que vivió esas conversiones, esos milagros, ¿sí? Usted debe contar lo que Jesús hizo en su vida, no lo que Jesús hizo en la vida de otros. Usted sabe perfectamente qué hizo Jesús en su vida, ¿sí?
Yo estoy completamente seguro de eso. Y ahora, Romanos capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que si usted abre sus labios y comunica a las personas esta verdad de Jesús en su vida, usted confirma su salvación. Jesús es el que salva, pero cuando nosotros contamos a los demás, confirmamos que somos salvos. Y yendo ahora al final, lo que les prometí. Si usted quiere anotar esto, anótelo. En esto consiste su historia. Primero, debe responder a la primera pregunta. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Ahí le va a dar vergüenza contar, pero hágalo con valentía. Segundo, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Dónde fue? ¿En qué circunstancias te encontraste con Jesús? Y tercero, ¿cómo te sientes hoy viviendo con Él? A las personas les encanta cuando las historias tienen un final feliz. Si usted cuenta solamente la parte que era un alcohólico, un drogadicto, un golpeador como yo, ¿dónde está el final? No es un final feliz. Usted tiene que contar, después de todo eso, Jesús me encontró y hizo aquella transformación. Hoy vivo feliz gracias a que Jesús vive en mi vida. Voy a finalizar este mensaje contándoles una historia. Después les voy a pedir que tomemos una decisión. Después de la decisión vamos a tener aquí una fiesta gracias a que el Espíritu Santo ha hecho milagros en personas de esta iglesia. En el 2006, mientras estaba en Brasil, se había acabado ya mi actividad misionera y tenía que volver a Bolivia. Recogí todas mis maletas, mis cosas que había llevado a Brasil, porque había ejecutado una tarea en apoyo a la radio Nuevo Tiempo, y entonces me dirigía hacia el aeropuerto. Solo que desde mi casa hasta el aeropuerto tomé un ómnibus. Solo que el bus no llega directamente al aeropuerto. Hay que bajarse en un punto y de ahí ir en un taxi hasta el interior. Yo llegué hasta ese terminal de ómnibus y miré hacia acá, miré hacia allá y no encontré la parada de los taxis que existen justamente a la salida del terminal de ómnibus. Pero alguien comedidamente se acercó a mí y me dice, ¿está buscando taxi, verdad? Sí, le digo, estoy buscando taxi. Venga, me dice. Me ayudó a cargar mi maleta, yo fui con otra y llegamos hasta su taxi. Dentro del taxi me di cuenta que estaba el chofer y otra persona al lado. Algunas veces mis amigos brasileros me habían dicho, no vayas a subir a los taxis que hay 2 personas, podría ser un asalto. Solo que ya estaba dentro del taxi cuando me di cuenta. No saben la sensación que es verse cara a cara en una situación de peligro. Hice mi oración interna y comencé a conversar con el chofer y con el acompañante. Y el Señor iluminó mi mente para decirles que estaba tan agradecido por haber pasado esos meses sirviendo al Señor en esa ciudad y que la labor que había realizado en favor de las personas
sencillas, simples, me había dejado una enorme satisfacción. Y eso cambió la mente de estas personas, porque me preguntaron, ¿y no fue a tal lugar, a un lugar turístico? ¿Y no subió a tal lugar? No. Y entonces usted no. ¿Cómo? ¿Estamos llevando a un turista, a un extranjero que no ha visitado los lugares turísticos? ¿Quién es? Y entonces yo le respondí a esa pregunta. Soy un misionero. He pasado estos meses y ahora tengo que retornar a mi país. Aquellos hombres que me estaban llevando en una dirección cambiaron el rumbo del vehículo y se dirigieron hacia el aeropuerto. O sea, estaba todo planeado para hacer un asalto o, como ellos dicen, un secuestro relámpago. En ese momento me di cuenta cuánto valor tiene nuestra historia, tu historia, ¿sí? Si tú no cuentas una verdad, ¿cómo esperas que las personas se sientan impresionadas? Si tú no alabas con tus labios al Señor, ¿cómo esperas que las personas entiendan que ese ser maravilloso que cambió tu vida ha transformado tu vida? Y no conté ningún versículo de la Biblia. No hablé de ninguna de las series de Apocalipsis, de Daniel. Solo dije la satisfacción que tenía de haber estado en ese país para cumplir una misión, para que Jesucristo sea levantado en alto. Así que piensa, querido hermano, querida señorita, querido joven, son 3 cosas las que necesitas mencionar en tu historia. ¿Cómo vivías antes de conocer a Jesús? ¿Cómo te encontró? ¿Y cómo vives hoy? ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Sí? ¿Será que es difícil de recordar estos 3 pasos? Yo quiero invitar a las personas que creen que pueden dar ese tipo de testimonio y hacer con que su historia se torne una historia poderosa en las manos de Dios. Y quiero hacer una oración por usted. ¿Quiere acompañarme? ¿Quiere acompañarme en la oración? Si usted cree que no puede hacerlo porque no tiene una historia que contar, es mejor que no se ponga de pie todavía. Cuando consiga esa historia poderosa, usted va a tener un testimonio poderoso. Oremos, queridos hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, tú conoces el corazón de mis hermanos. Sabes, Señor, lo que has hecho en sus vidas. Conoces, Señor, sus desafíos, sus frustraciones. También conoces el día en que los fuiste a abrazar para traerlos a tu reino. Bendice, Señor, a partir de ahora sus vidas y que ellos puedan contar esta historia para gloria tuya, para que muchas personas, viendo su testimonio, puedan decidir por ti. Gracias, querido Dios. En el nombre de Jesús. Amén.